Hola compañeros, nuestro equipo es el que está conformado por Eva Sosa, Olga Mimela y Miguel Santillán. Nosotros nos encargaremos de darles un breve recorrido histórico sobre los artículos constitucionales tercero, 27, 123. esperemos si sea de su agrado. Somos Vizcaya de las Américas. Artículo 3 constitucional. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria, media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tendrá como fin desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Para entender el panorama educativo, es necesario hacer un breve recuento de los principales hechos históricos. Los pueblos mesoamericanos eran conscientes de que toda la población debía recibir un mínimo de instrucción, por lo que había escuelas para las clases altas de la sociedad y escuelas para los sectores populares, en las que a su vez se hacía diferencia entre la educación de los hombres y de las mujeres. La principal referencia para estudiar la educación del México prehispánico es la educación del pueblo mexica. Los antecedentes prehispánicos de las escuelas eran el Calmecac del Pocalli, que fungían como los principales recintos de la educación del pueblo mexica. La escuela para la nobleza de Calmecac, a la que asistían los hijos de los gobernantes sacerdotes y guerreros, en este lugar se les enseñaba, entre otras cosas, historia, astronomía, la medición del tiempo, música, filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, pero sobre todo disciplina y valores morales. En el siglo XVIII se pensaba que el principal papel de la escuela era la formación religiosa y la moral de los niños. En el siglo XX, la sociedad vivía un ambiente de rivalidad entre dos frentes, los que querían conservar privilegios ancestrales y los que querían el beneficio para toda la sociedad. La educación fue una de las primeras preocupaciones durante el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. A falta de fondos para realizar un proyecto educativo, se deja en manos de la Compañía Lancasteriana para que ésta se encargue de fundar escuelas elementales y normales. Durante gran parte de este siglo, la lucha entre liberales y conservadores afectó todos los ámbitos del país, incluida la educación. En el siglo XX se funda la Universidad Nacional de México. El presidente Porfirio Díaz inauguró la Universidad Nacional, materializando la propuesta que Justo Sierra había realizado desde 1881. Ya con las reformas cardenistas en decadencia en materia educativa, se inicia un nuevo principio denominado la Escuela del Amor, que deroga la educación socialista, enfatizando la unidad familiar y los valores y la moral. En la actualidad, artículo 3 ha sufrido bastantes cambios, donde el único fin sigue siendo el mismo: garantizar la educación. Ahora nos encontramos con el licenciado Eloy Alberto Nava Guerrero, director general de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Delicias. Buenas tardes, señor licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Referente al artículo 3 de la Constitución, en nuestro tema de hoy, nos gustaría preguntarle qué es la educación para usted. Bueno, la educación se conoce como un proceso de adquisición de conocimiento para lo que viene siendo el desarrollo cultural, social y personal de un individuo. Es un proceso fundamental para el desarrollo de cualquier estado, país o comunidad. ¿Cree usted que la calidad de la educación en México ha avanzado? En definitiva, ¿verdad? Considero que la educación en México ha trascendido, ha avanzado. Seguimos teniendo retos importantes en materia educativa. Sin embargo, las cifras pues, son claras, ¿verdad?, en el avance que hemos tenido. Un punto o un indicador en el cual yo puedo estar completamente seguro que hemos avanzado es en la cobertura. Es decir, la educación como tal tiene muchos indicadores y muchos vértices, muchas aristas. No es tan fácil medir la educación, no es tan sencillo poder globalizar una educación en un país. Hay indicadores muy específicos que se tienen que tomar en cuenta, pero la cobertura es un indicador muy importante desde lo que es la evaluación en los países, de los que evalúan la educación, pero además a nivel internacional en organismos como la Coneval, ¿verdad? Que la cobertura no es otra cosa más que la captación de alumnos que asisten a la escuela. Eso es la cobertura. Es decir,
si tienes 100 alumnos, ¿cuántos de esos alumnos asisten a la escuela? O más bien, si tienes 100 niños, ¿cuántos de esos 100 niños asisten a la escuela? En México, la media es de cada 96 niños solamente van a la escuela de cada 100. Es decir, 4 niños no van a la escuela, no tienen acceso a la educación. Y es ahí donde está el reto. Licenciado, sabemos que para cualquier desarrollo de cualquier país, una de las cosas muy importantes es la educación. Los medios de comunicación diariamente manejan que la educación es gratuita. ¿Por qué tenemos en las calles tantos niños sin ninguna escuela, sin ningún apoyo? ¿A qué se debe? Mira, la Ley General de Educación en el país establece la educación como un medio obligatorio y como un derecho en general que tenemos garantizados los mexicanos, o incluso quienes no hayan nacido en México pero que vivan aquí pueden ir a la escuela en educación básica, desde educación escolar, primaria, secundaria o preparatoria a nivel media superior. ¿Cuál es el problema de esto? Que a pesar de que el artículo establece esa garantía, realmente no se obtiene como tal, porque ya cuando te encuentras niños que no van a la escuela, quiere decir que el Estado no está regulando y no está controlando a esos padres de familia que no llevan a sus hijos a la escuela. No sé si me explique. Cuando tú naces, llevas un registro, ¿verdad? Con esa acta de nacimiento, pues es tu certificado de que existes y que tienes un nombre y que tienes un lugar donde naciste, ¿sí? Y eso lo puedes contabilizar. Sin embargo, la escuela contabiliza a los que van y se inscriben, pero no contabiliza a los que no tienen ese proceso. Entonces, ese 4% que yo te digo que hace falta para la cobertura son esos niños que no van a la escuela y que los padres de familia hasta ahorita no tienen ninguna sanción sobre eso. Te voy a poner un ejemplo. En Cuba, si un alumno no asiste a la escuela, los padres son los responsables y hay un ministerio de investigación que se encarga de darle seguimiento a esos niños. Se le amonesta al papá, se le llama la atención, se le visita a su casa. Si aún así ellos no hacen caso de esta llamada de atención, se hacen acreedores a una sanción más importante e incluso pueden ir a la cárcel por no llevar a sus hijos a la escuela. Yo te pregunto, en México, ¿cuántos padres de familia tenemos en la cárcel por no llevar a sus hijos a la escuela? Ahí está el problema. Señor director, ¿quién regula la educación en México? ¿Qué órgano lo regula? Pues es la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Pero hablar de regulación de la educación es algo también igual muy difícil, tiene muchas dimensiones, porque hay aspectos muy específicos. Por ejemplo, las carreras que forman en salud, hay un comité que se llama CEIFUS. CEIFUS es un comité que se encarga de evaluar la formación para el recurso humano en salud. Ese comité tiene la obligación de estandarizar cuáles son los elementos básicos y las características de aquel personal que se va a dedicar al área de salud para ejercer su profesión. Entonces, no solamente la SEP regula eso, sino que también se adhiere a instituciones como CEIFUS para la formación de educación en salud. Por ejemplo, nosotros aquí en Delicias estamos regulados en CEIFUS, tanto en nutrición como en enfermería. ¿Qué diferencia cree que haya entre las universidades, escuelas, lo que es el sector privado y el sector público? Mira, muchas veces se ha criticado esta parte, ¿no? Y yo soy de la idea de que para mí pues no hay escuelas buenas ni malas, ¿verdad? Simple y sencillamente hay escuelas, porque maestros buenos y malos los tenemos tanto en lo público como en lo privado. Entonces, ahí existe esa posibilidad, y para mí la parte medular en la educación recae en gran medida de la exigencia del padre de familia. Es decir, que tanto el padre de familia solicita al maestro ejercer su profesión de manera directa, ética, de manera profesional,
con apego a la formación de sus hijos, ¿verdad? Y obviamente pues es una situación que es de alguna manera compleja de entender, pero para mí yo estudié en escuelas públicas, ¿verdad? Salvo la universidad, mi trayectoria académica estuvo en escuelas públicas y yo creo que recibí una buena educación. Estoy convencido de que tuve buenos maestros y malos maestros, pero yo sabía distinguir y sabía obtener lo mejor de ellos. Hasta del maestro que decía, no, es que ese maestro no es bueno, obtuve cosas positivas, aprendí cosas positivas. Entonces, la educación ha avanzado, la educación ha logrado tener avances importantes y yo creo que aquí la parte más significativa es la exigencia que tienen los padres de familia hacia el sector educativo, llámese público o llámese privado. A veces en las escuelas privadas no quiere decir que sean mejores, tienen una mejor exigencia porque el padre está sobre ellos, pagan una cuota. ¿Qué opina de la libre cátedra? Ya no es ahora estar en un libro o estar como lo de antes, que era más escrito. Ahora los maestros tienen como nosotros ahorita este proyecto de licenciado Gerardo Robles Cantú, estos videos que tienen el mismo fin, enseñar. ¿Qué opina? Pues mire, yo la verdad creo que es un mecanismo positivo de aprendizaje. Al final de cuentas es la interacción, ¿verdad?, entre el alumno y la persona que hace el ejercicio educativo, ¿verdad? En este caso puedo ser yo, puede ser otra persona, puede ser un docente de una escuela o de otra escuela y no necesariamente de la misma institución. Para que la educación realmente trascienda, pues debe de rebasar el pizarrón, el pupitre y el aula, ¿verdad? Entonces, desde luego que yo estoy a favor de los ejercicios prácticos, de las entrevistas, de las opiniones. Estoy convencido de que los alumnos deben de generar opinión, deben de generar liderazgo, pero un liderazgo positivo y ético, ¿verdad? Entonces, la libre cátedra es un ejercicio positivo siempre y cuando se sepa dominar. ¿Algún mensaje que nos quiera dar a sus alumnos? Bueno, vaya, a toda la gente que cree en la educación como un columpio para llegar a la cima o al éxito. Yo estoy convencido que la educación es el mejor camino para el desarrollo del ser humano, tanto físico, intelectual, psicológico, emocional y hasta espiritual. Quien no nutre el alma con conocimiento deja de existir poco a poco. Entonces, yo estoy convencido de que la educación es un medio directo para el desarrollo y el potencial del ser humano. Y la invitación que yo les hago es que realmente estén convencidos de lo que están estudiando. Si no aman su carrera, tampoco nos engañen, ni gasten su dinero, ¿verdad? Se los digo no con el afán negativo, ¿verdad? Porque hay que saber distinguir que el criterio que yo soy es: invitamos para convencer, invitamos para realmente acercarnos a un criterio que nos haga ser mejor persona y mejor profesional. Si no, no sirve de nada, ¿verdad? Y hay un dicho muy famoso en mi tierra que dice: más vale un convencido que 100 convencidos. Entonces, yo soy de la idea de que si 10 están convencidos de que la educación y la carrera que ellos están estudiando es el mecanismo para desarrollarse económicamente, profesionalmente y en todos los sentidos, hay que hacerlo, convénzanse de eso. Pero si no están plenamente convencidos, deténganse y pregúntense si están en el lugar correcto, si están en la carrera correcta, si realmente este camino les va a ayudar a cumplir una misión que ustedes mismos están proponiendo. Esa es la parte más importante. A mí me ha pasado y me he preguntado muchas veces: ¿estoy en el lugar correcto o no? Porque también se vale reconocer cuando uno no está en el lugar correcto. Y cuando volteo y analizo esta situación, sigo caminando porque me convenzo de que estoy en el lugar correcto, ¿verdad? La invitación es para ustedes también, para todos los compañeros, para todos los que me están escuchando, ¿verdad? Hay que estar convencidos de lo que estamos estudiando. Quien esté dudando es que algo está pasando, ¿sí? Y entonces hay que revisar. La educación no se mide en calificación, la educación se mide en convicciones, en criterios claros y en ideales fijos que no nos permitan cambiar tan fácilmente. Eso es lo que yo les invito a hacer.
Artículo 27 constitucional. Nos habla sobre las facultades de la nación atendiendo las propiedades de todos los recursos naturales que existen en nuestro país. En su párrafo primero nos dice que tanto la tierra como las aguas que comprenden el territorio nacional son propiedad de la nación en un principio y que es el Estado quien tiene la facultad de transmitir el dominio de particulares. De esta forma nace la propiedad privada. La nación tendrá el derecho de distribuir la tierra como mejor convenga al interés del público. Asimismo, será capaz de conservar los medios para el desarrollo equilibrado del país, el mejoramiento de la vida de la población, como también podrá ordenar los asentamientos humanos, establecer adecuadas provisiones para el uso y conservación de nuestro territorio nacional, atendiendo el medio ecológico y el desarrollo urbano. Existen tres tipos de propiedad: la propiedad pública, que es la que se encarga de hacer referencia al Estado, es decir, la propiedad de bienes que constituyen el patrimonio de la nación. Propiedad privada es el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien, con los límites y modalidades que fijan las leyes, que normalmente es regulado por el derecho civil. Propiedad social es una institución de derecho social, tiene por objeto la protección especial de grupos sociales, de agricultores y otros habitantes. También existe la expropiación, que es la requisa de una propiedad por motivos de interés público, esto por parte del Estado, que generalmente da a cambio una indemnización por ello. Ahora nos encontramos con el arquitecto Ricardo Niño de Rivera Herrero. Bienvenido, arquitecto. Gracias. Buenas tardes. Arquitecto, ¿se les podría decir algo sobre lo que es la propiedad? Claro, la propiedad, según el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla del concepto de la propiedad. El concepto de la propiedad, todo lo que se encuentre dentro del territorio nacional, llámese tierras o aguas, que pertenece a la nación. Y es la única que está facultada para extender lo que es la propiedad privada, es decir, entregar a particulares espacios de tierra para su beneficio personal. ¿Qué beneficios cree que tenga usted la propiedad privada para las personas? Bueno, la propiedad privada, en su principio básico, ¿no? Es la tenencia de ese espacio, parte del patrimonio de tu familia, parte de tu acervo particular de tener pues, la propiedad, llámese tierra, llámese inmuebles, llámese inmuebles. Como derecho social aplicado hoy en la actualidad, ¿qué nos podría decir? Bueno, la propiedad en su generalidad, también social, tiene su importancia básicamente, ¿verdad? Todos aquellos espacios que no le pertenecen sino a la entidad federativa, estatal, municipal, lleva un acotamiento que es para el servicio de todos, para el que todo el mundo podamos disponer o usar esas áreas que son propiedad, porque son propiedad gubernamental, sirve para el beneficio de la sociedad, de la comunidad. Ese sería el aspecto social de la propiedad. Arquitecto, sabemos que todas las personas tienen derecho a tener una vivienda. ¿Usted qué comentaría en este momento sobre ese derecho? Bueno, la cultura que tenemos aquí en México está muy arraigado a ese concepto. Aquí en México tenemos el concepto de la casa, la vivienda, el hogar. Es tener un hogar, un lugar donde recogerse, donde reconciliar con la familia, el aspecto cotidiano, pues el tener una vivienda nos da esa seguridad social y personal. Otra de las cuestiones, hablando de la casa, otra de las cuestiones que nosotros como mexicanos tenemos como cosa prioritaria, aparte del hogar, pues es aquello que llamamos patria, ¿no? Patria, que es nuestra casa grande. El hogar, la casa es básicamente lo que nos lleva
tener esa seguridad psicológica. Ustedes contan mucho sobre la seguridad en la vivienda cuando contamos con un hogar, pero ¿qué pasa cuando hay necesidad en el estado, en el municipio, para alguna obra, para toda la ciudadanía? ¿Qué pasa cuando hay una expropiación? Cuando hay una expropiación de un particular que se le quita su vivienda para la comunidad, para beneficio social. Bueno, pues cuando el beneficio es para muchos, pues el Estado está facultado para eso. La expropiación siempre será en beneficio del mayor número de personas. El beneficio común va sobre la individualidad o la parte privada, bien privado. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Desde el 1 de diciembre de 1916 se inició el Congreso Constituyente que dio origen a la Carta Magna del 5 de febrero de 1917 y desde los primeros días de enero y durante 12 días estuvieron trabajando los diputados creando el artículo 123 de manera tal que se acabaron las preferencias para los patrones y se tuvieron condiciones dignas con jornadas justas de trabajo. Artículo 123 constitucional. Tiene su origen en la Constitución de 1917 y fue reformada en los años 1930, 1970 y 1980. Se divide en dos apartados. El apartado A, que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y patrones en general. Su ley reglamentaria es la Ley Federal de Trabajo. Y el apartado B, que se regula las relaciones laborales burocráticas, que se regula por la Ley Federal Burocrática. Es el caso de los trabajadores de la Federación y las leyes burocráticas de la entidad federativa. Nos encontramos con el señor José Roque Soltero. Él es el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio. Bienvenido, señor. Muchas gracias, muy amable. Señor secretario, ¿cómo aplicaría el artículo 123 constitucional como un derecho social? Bueno, el artículo 123 constitucional, de ahí se deriva todos los beneficios que tiene los trabajadores mexicanos. Creo que lo más valioso de esto es que tenemos una ley federal del trabajo que asiste a todo ciudadano mexicano y encierra ahí las prestaciones sociales en lo que hace en beneficio a todas las familias de un trabajador. Ahí se encierran las pensiones de viudez, de orfandad, el derecho para las guarderías. Esto pues es muy importante para las madres trabajadoras. Y bueno, pues en sí tenemos muchísimos beneficios para las enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Aquellas que sufre algún trabajador desempeñando una labor al servicio de un patrón. Y luego vienen las demás enfermedades a las que tiene derecho toda la familia del trabajador. Y bueno, pues de ahí se derivan también las pensiones de los trabajadores. Encierra muchísimos beneficios que los acoge primero la Ley Federal del Trabajo y luego los acoge la Ley del Seguro Social. Vienen los beneficios hospitalarios, farmacéuticos, los beneficios de medicina, beneficios de traslados. Entonces, si bien es cierto, somos ricos en ese sentido, en esa protección que tenemos, desgraciadamente en muchos de los casos desconocemos como trabajadores esos derechos que nos asiste y no los hacemos valer. Ojalá y tuviéramos
trabajadores más conscientes, porque derivado de ellos, pues bueno, los primeros que violan esos derechos pues son desgraciadamente nuestras autoridades. Incumplen con una buena atención médica, incumplen con el derecho de surtir los medicamentos para el trabajador y sus familias, violan el derecho de pensiones y jubilaciones para los trabajadores que se desempeñan en el apartado B, que encierra a un trabajador de policía, tránsito y bomberos. A ellos no les respetan el derecho de antigüedad, el derecho de pensiones y en sí los derechos que pacta la Ley Federal del Trabajo. Entonces los excluyen nuestros gobernantes, y es por ello que México tiene un total abandono en el cumplimiento de esos derechos, y por ende... Señor Roque Soltero, dentro de su trayectoria en el ámbito laboral, ¿cómo ha evolucionado el trabajo de antes a ahora? Sí, ha cambiado un poco el sindicalismo en ese sentido. El trabajador moderno, el trabajador de hoy no piensa en esos beneficios sociales que debemos de buscar, más que un beneficio al momento. ¿Cuál es el beneficio al momento? Pues más salario. Estamos muy separados en ese sentido. Nos interesa más el salario de momento, pero por otro lado nos olvidamos de las prestaciones sociales, que es lo que vemos muy seguido, el sufrimiento de un trabajador, que no estamos preparados para el mañana. Cuando llegamos a tener el deceso, el fallecimiento de alguien cercano a la familia, muchas veces no tenemos ni siquiera la forma de cómo pagar lo que es el funeral. Entonces nos olvidamos de ello. Las gentes antiguas pues por eso estaban más acogidas para luchar más por el sindicalismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una obligación muy fuerte, moral, que tenemos los líderes, en reunir más a los jóvenes para que sean más pensantes, para que piensen más por su familia, por los derechos de familia, por los derechos sociales. Si bien es cierto, el artículo 123 es muy extenso, pero desgraciadamente como lo desconocemos, entonces no exigimos. Nos falta ser más exigentes que el sindicalismo de antes. Las gentes más antiguas estaban menos preparadas, pero eran gentes más exigentes en ese sentido, más preocupantes. ¿Las reformas que han estado saliendo han golpeado a la clase obrera? Bueno, yo creo que hay que ver en sí todos los beneficios. Hay beneficios en que ha habido mejoras para los trabajadores. Por ejemplo, ahorita acaba de salir una ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de sacar una jurisprudencia donde ahora si la trabajadora fallece, al viudo se le tiene que quedar la pensión, trabaje o no trabaje, que anteriormente la ley decía que si el esposo de esa trabajadora tenía alguna incapacidad total, permanente, entonces sí tenía el derecho a ese beneficio. A hoy no. Ahora simplemente por tener usted el derecho de ser trabajadora, tiene el beneficio el trabajador, que esto pues me parece muy bueno, me parece muy obvio, porque pues ahí se debe respetar el derecho de género. Yo creo que cuando hablamos de un trabajador, bien puede ser una trabajadora o un trabajador, el derecho es el mismo. La ley le habla de días de descanso por días de trabajo, le habla de días de aguinaldo por años de trabajo,
y entonces no le dice para la mujer es menos y para el hombre es más. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay beneficios, como también puede haber ciertas cosas que sientamos que nos perjudican, pero por eso hay que ser más exigentes para sentarnos y ver qué nos beneficia.